¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos en esta segunda sesión, esta segunda parte de lo que va a ser la filosofía de René Descartes. Nos quedamos técnicamente en los pasos del método o del discurso del método, que es los pasos de la ciencia, que en este caso estaríamos diciendo que la ciencia tiene que tener estos 4 pasos para poder lograr una verdad completa o certezas que sean claras y distintas, que es la función de la ciencia, que por medio de la verificación de estos datos podamos obtener verdades que a lo mejor en su momento funcionen y que después puedan ser falseadas para someterlas de nuevo al criterio del descubrimiento de nuevas leyes o de nuevos criterios. Y en ese aspecto, la ciencia no puede abandonar jamás también la autocrítica epistemológica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, criticar sus propios conocimientos, sus propios supuestos de verdad. Y en este aspecto, la segunda parte de la filosofía de René Descartes pasa de ser el dato científico a una reflexión más de corte filosófica. Recordemos que Descartes quería aplicar también el método matemático también a la realidad filosófica. Y en este aspecto, el principio es la duda metódica. Si bien nosotros en el primer paso de la evidencia del discurso del método empieza a dudar, que es como la primera acción, dudar de que aquello que se nos está dando sea verdad o tomado como una verdad inmediatamente sin someterla, al juicio del raciocinio. ¿Y cuál es la finalidad de la duda metódica? El dudar para no dudar más, es decir, que la duda es el principio que nos quiere llevar a la certeza completa. Y por eso es importante que la duda metódica, o sea, la gran pregunta de decir, ¿esto que estoy recibiendo es verdad?, es aquello que es el principio del método. O sea, por eso es la duda, el dudar para no dudar más. Y bien, como este es el principio de la duda de Descartes, ¿por qué la duda es necesaria para René Descartes? Primero porque las ciencias de su tiempo, al igual que la filosofía y la teología, se habían cerrado a la crítica, es decir, la ciencia se había quedado como en un bache en el hecho de que por ser una verdad dada por la ciencia, no se tenía que cuestionar. Y por eso mismo hay que tener mucho cuidado cuando digamos verdades completas o saberes completos a verdades absolutas, que esa es la gran diferencia. La ciencia del tiempo de Descartes se cerró a esta crítica y entonces pensaba que eran verdades absolutas, y como tal una verdad absoluta no se puede criticar y mucho menos se puede contradecir. Y en este caso, cuando se dirigían verdades absolutas o saberes absolutos sobre la ciencia, pues se cerraba a más conocimiento porque pues hasta allí había llegado esa sapiencia. Por lo tanto, entonces, René Descartes duda de que este saber tradicional tenga que, recibirse como tal, sin el ejercicio de la crítica o sin el ejercicio de la razón. Por lo tanto, entonces, Descartes propone el dudar sobre ese saber tradicional. Hay que revisar si lo que estamos recibiendo o que hemos recibido es verdad o no. Por ello se tiene que aplicar lo que es el discurso, los pasos del método descartiano, para poder entonces lograr conocimientos evidentes, para no seguir transmitiendo falsedades o engaños. Por lo tanto, este saber es el que Descartes le empieza a trabajar. Obviamente Descartes tiene esta idea de que hay que dudar del saber tradicional no porque tengan conflictos, sino porque se cerraron a nuevos conocimientos. Y entonces tienen que ser conocimientos, aparte de que ser claros y distintos, pues también tienen que buscar aumentar más conocimiento. Por eso, vuelvo a insistir, no es lo mismo la obtención de una verdad completa a una verdad absoluta. La verdad completa es una verdad que se ha sido sometida sobre el método descartiano o científico, que posteriormente, más adelante, se tiene que volver a cuestionar para ver si sigue trabajando de la misma manera. En caso de que tenga algunos errores de método, bueno, se puede corregir, pero de antemano, cuando algo se erige como una verdad absoluta, pues difícilmente puede ser sometida a la crítica, ya que por ser absoluta no puede cambiar. Y entonces son los grandes errores que durante muchos siglos la ciencia llevó adelante. Bien, ahora, aquí viene una situación un poquito, un tema sí es complicado el siguiente.
Descartes, en este afán de que todos los saberes pudieran ser sometidos al juicio de la razón y poder tener conocimientos claros y distintos y no tener ningún error en ese compromiso científico, en esta transmisión de verdad, genera 3 analogías que él quiere como que fueran el motivo o un pretexto para poder decirles a los demás: es necesario que nosotros critiquemos los saberes tradicionales o los saberes contemporáneos. ¿Por qué? Porque hay algunos que decían: no es necesario someterlos a juicio, así son y así deben ser, porque como son verdades absolutas, son los que tienen el orden del mundo. Y entonces René Descartes dice: bueno, ok, les voy a contar 3 pequeñas analogías o 3 cuentitos, si quieren llamarlo así, para poder él fortalecer más el argumento de la necesidad de someter esto al juicio de la razón y al juicio del discernimiento. Ahora, cabe resaltar, René Descartes no cree que el mundo sea así. Estas 3 analogías lo que quieren ser es, como tal, es una comparación en esta necesidad. No significa que él crea exactamente lo que está diciendo, sino es para poder fundamentar con solidez su postura de la necesidad de poder cuestionar los saberes tradicionales. Entonces pone la primera analogía, que es la analogía de los sueños. Él dice que cuando nosotros tenemos un sueño, vivimos ese sueño como si fuera una realidad. Entonces, cuando despertamos, tal cual sentimos este movimiento de presión en el pecho o tenemos este nerviosismo, y entonces él dice: si el mundo real también tiene estas situaciones y en los sueños también se vive como una realidad, entonces, si yo no someto a juicio de la razón que lo que es verdad es la realidad y lo que es falso es el sueño, entonces, si yo no hago ese movimiento de cuestionamiento, ¿quién me garantiza de una manera absolutamente cierta que cuando estoy despierto lo que veo no es en verdad un sueño, o lo que es el sueño es la realidad, y viceversa? Entonces, Descartes dice: si para poder distinguir la realidad del sueño es necesario entonces aplicar el juicio de la razón. Si no fuera así, entonces, ¿quién me garantiza que lo que yo creo que es la realidad es más bien una ilusión o el sueño? Y entonces, por eso la primera analogía es: por lo tanto, para poder yo garantizar que vivo en la realidad y no en un sueño, tengo que someter a juicio de la razón y del método esa realidad. Por eso entonces la duda de esta primera analogía tiene que llevarnos a revisar el mundo. ¿Cómo sé que este sentimiento o esta idea más bien no la soñé y más bien no es en la realidad? Es como cuando tú sueñas con un unicornio, no existe en la realidad. Entonces, lo sometes a la verdad o lo sometes a criterio, y si no encuentras ningún unicornio, entonces el unicornio no existe, por lo tanto es un universo imaginario. Esta analogía, esta es más complicada. El segundo es la analogía del Dios impotente. Obviamente que hay que tener en claro que si es impotente, entonces no sería Dios. Pero aquí está jugando René Descartes con esta comparación, esta segunda comparación. Y entonces juega con los siguientes criterios. Dice: bueno, supongamos que existe un Dios bueno que en verdad no quiere engañarnos, que quiere que sepamos la verdad. Pero como este Dios es impotente, es decir, es imperfecto, y aunque en su bondad no quiere que nosotros caigamos en el error, pero no puede garantizar ni controlar que caigamos en el error. ¿Por qué? Porque no puede salvarnos, porque esa es su limitación. Entonces, si existiese un Dios impotente que quiere salvarnos del error, pero no puede hacerlo, entonces nosotros, para poder evitar caer en el error, tendríamos entonces que someter todas las verdades tradicionales y contemporáneas y todas las de la ciencia al criterio del método, para poder garantizar que lo que nosotros estamos haciendo es conforme a la verdad y no caigamos en el error. ¿Sale? Entonces, si el sueño no fue suficiente, Dios, que es todopoderoso, y le ponemos eso, pero si fuera imperfecto,
porque no podemos garantizar eso de Dios, es una analogía obviamente, entonces Dios no puede salvarnos del error. Por eso entonces tenemos que nosotros aplicar el método para poder evitar errores, porque si nosotros humanos no hacemos ese método y caeremos en el error, tampoco Dios puede salvarnos del error. Entonces, por eso pone esa analogía. Ahora, esta negación significaría que no tenemos ninguna garantía de verdad si nosotros pensamos que cuando llegamos a una verdad sea absoluta, si ese Dios existiese, no nos garantiza que lo que estamos afirmando en ese momento sea una verdad completa. Por eso la necesidad de aplicar el método de las ciencias para poder garantizar una verdad completa. Entonces, por ahí va más o menos la idea de Descartes. Y esta tercera es la que está, digamos, casi enlazada con la anterior, la del genio maligno. Entonces, supóngase que no existe un Dios, ¿sale? Pero existe un genio maligno. ¿Cuál es? Que es, aparte de que le gusta la maldad, es decir, nos quiere hacer caer en el error, más aparte nos disfraza la verdad, y entonces lo que hace es todavía provocarnos más error todavía. Si el Dios anterior no podía salvarnos del error, más bien si este genio maligno existiese, que nos induce todavía al error, al engaño, con más razón todavía tendríamos que someter todas nuestras verdades del saber tradicional y contemporáneas al juicio del método y de la razón para no caer en el error. ¿Por qué? Porque todavía existiría un genio maligno que nos haría caer en el error a propósito para no poder avanzar como humanidad. Y entonces, con esas tres analogías, lo que quiere hacer Descartes es enfatizar la necesidad de que el método tiene que garantizar verdades completas. O sea, la verdad contra el error, el método contra lo tradicional. Entonces, por eso mismo, Descartes es innovador en esta parte de decir, es la necesidad de que todo sea sometido al juicio de la razón. No significa que esté mal todo lo que se dijo, no. Más bien es lo que se ha dicho, ahora hay que someterlo a la verdad, al juicio de la razón, para ver si podemos seguir compartiendo esos elementos como una verdad completa, y aquello que no sea verdad completa, que no sea engañoso o que no sea falso, quitarlo para que no se caiga otra vez en el error. Por eso mismo entendamos pues que estas tres analogías, lo repito, no es que Descartes crea que así son las cosas, son tres comparaciones de tres relatos que él crea para poder forjar la necesidad de poder heredar verdades sometidas al juicio de la razón, que sean claras y distintas, que sean verdades completas y que no haya, a menos en su primer análisis, un error. Posteriormente, las ciencias tendrán que someter eso otra vez a juicio para poder corroborar que las verdades que están erigiendo pues sigan siendo válidas. En caso de que no sean válidas, bueno, pues se van quitando y se van sometiendo a otras nuevas comparaciones, hipótesis, para poder generar nuevas leyes y nuevas deducciones que pueda la ciencia entonces heredar como verdad completa. Bien, por eso en este primer momento estas tres analogías nos van a dar el parteaguas para entonces centrar por qué la necesidad de dudar. Por eso la duda es la que empieza, digamos, a mover todo este sistema de conocimiento o epistemológico para encontrar pues la verdad científica. Y bien, eso también lo va a trasladar al sistema filosófico que vamos a ver a continuación. Por eso te pido que repases bien estas tres analogías y si tuvieses alguna duda te puedo sugerir que visites algunas páginas en la web para poder sustentar de mejor manera pues